Vamos a pasar a la palabra, hermanos, y vamos a buscar en nuestras escrituras el segundo libro de las Crónicas en el Antiguo Testamento, capítulo 1, versículo 1. Luego vamos a continuar con el capítulo 26, ahí mismo dentro del segundo libro de las Crónicas de los Reyes de Israel. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y se lee así. Salomón, hijo de David, fue afirmado en su reino, y Jehová su Dios estaba con él, y lo engrandeció sobremanera. Ahora, hermanos, juntos vamos a pasar al capítulo 26, versículo del 1 al 5. Dice entonces la palabra del Señor. Entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Juntos. Usías edificó a Elot. Y restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo Recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. juntos y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en esos días que buscó a Jehová, él le prosperó. Amén. Bendito Señor, gracias por tu palabra, Señor. Abre nuestros oídos espirituales, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver tu gloria manifestada en tu palabra, Señor. Como siempre te pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que guíe las palabras de este siervo, Señor. Gracias porque aún así en estas vasijas sucias y rotas, Señor, tú te complaces en usarlas para dirigir tu mensaje, Señor. Gracias te doy de todo corazón. Que sea tu Espíritu el que las guarde, el que las proteja dentro de nuestro corazón, Señor. Que las tenga como un tesoro, pero que también nos haga compartirla al demás cuando tenga la necesidad. Esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a sentarnos, hermanitos. Tienen en común Salomón y Usías algo. Prósperos. Prósperos, ¿verdad? ¿Quién no sabe todas las riquezas que tuvo Salomón? Dice el versículo 5 de este libro de Crónicas, en el capítulo 26, que Usías, en estos días que buscó a Jehová, él le prosperó. ¿Podemos aprender de ellos algo? Bueno, buscaron a Jehová, y cuando estaban en los caminos de Jehová, fueron prósperos en todos los aspectos. Pero, ¿qué también podemos aprender de ellos? Así como Salomón, Usías empezó bien el reino. Empezó con la presencia de Dios a un lado, pero poco a poco se fueron apartando del Señor. Y tristemente, los últimos días de Usías fueron tristes. Fueron en soledad y fueron en enfermedad porque se apartó de Dios. Y esta es una lección para nosotros, hermanos, que debemos de entender que podemos iniciar algo bien, que podemos pedirle a Dios que nos acompañe en un negocio, que nos acompañe como el hermano a la cita médica con el doctor, con esa fe de decir, esto va a estar bien, esto va a estar bien, esto va a estar bien. Y el Señor va a estar ahí con nosotros y nos va a ayudar, como ayudó a estas dos personas. Pero si luego nos olvidamos y nos desviamos, las cosas no van a acabar bien.
mientras estemos bajo el cobijo de las alas del Señor, las cosas aunque aparezcan que van mal, en realidad, como decíamos, Él está actuando, aunque no lo veamos. Hay una palabra muy bonita y yo había dado una prédica sobre este versículo 5 del capítulo 26 y persistió en buscar de Dios. Dice la palabra, persistió en buscar a Dios, apoyado por Zacarías, quien era entendido en visiones de Dios. Zacarías era un hombre de Dios que aconsejaba al rey, porque el rey estaba pequeño, tenía 16 años como el hermano Ángel. Y mientras el rey buscaba consejo en Zacarías, y Zacarías le decía, espérame, vamos a ver qué dice Dios. Y señor Zacarías, el profeta, tenía la visión, venía y le decía, así dice el Señor, tenemos que hacerlo así. Es una comunión entre ellos tres que también puede ser una comunión entre nosotros mismos. Nosotros vamos a iniciar algo y decimos, hermano, ¿será que Dios esté de acuerdo? Bueno, pues vamos a orar, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos dé conocimiento y entendimiento. Y si nos da una respuesta, pues le continuamos. Así le hacía el rey Usías a los 16 años. Y cuando hizo lo recto delante de los ojos de Dios, dice la palabra que peleó batallas y las ganó, fortaleció ciudades, construyó muros, construyó cisternas, tuvo ganados el pueblo, hubo abundante siembra, restituyó ciudades que quiere decir que se las habían quitado a su padre, y él fue y peleó y las ganó para atrás. No se inclinó ante dioses paganos como su padre, y lo mejor, tenía un guía, guiado por Dios, ¿verdad? Eh, Muchos iniciamos nuestra vida en Cristo con ese ánimo, con esas ganas de servir, con esas ganas de persistir en Dios. Y tratamos, nosotros no tenemos a Zacarías, pero tenemos al Espíritu Santo con nosotros guiándonos. Y el Espíritu Santo nos guía y nos dice, esto es posible, aunque te parezca imposible a ti. El Señor dice que adelante, el Señor dice que te detengas, el Señor dice que no lo hagas, el Señor lo dice que sí lo hagas. Eh, Al final de todo lo que logró Usías no era por sus propias fuerzas, sino por el poder de Dios manifestado a través de él. Era una vida bonita las Usías, y me gusta esa palabra, persistir. La busqué, como decía la hermana, en el diccionario, y persistir quiere decir mantenerse firme, mantener una constancia en algo, permanecer. Pero también en mis propias palabras como mexicano del sur, persistir es aferrarse a algo, aferrarse a algo. Y yo digo, ¿verdad? Cuando uno es joven y por ahí el papá no nos dejaba andar con la muchacha, más nos aferrábamos. Cuando te decían tu papá, no puedes ir, más te aferrabas en hacerlo. Eh, Aferrarse a algo era algo para nosotros eh, constante como jóvenes. Aferrarnos a una ilusión, aferrarnos a un amor, aferrarnos a un trabajo, aferrarnos al amor de nuestros padres. Y dice la palabra que Usías persistió a pesar de que debía haber oposición, porque habría muchos que dijeran, es un niño, ese no nos puede reinar. Habría muchos que dijeran, vamos a pelear contra él porque le va a dar miedo y no lo va a poder vencer. Eh, Habría muchos que hubieran puesto tentación en el camino de Usías. Imagínense a un jovencito que un rey pagano de otro pueblo le venga y le traiga 30 doncellas hermosas y ríndete a ellas y sigue a nuestros dioses. Y un muchacho de 16 años como Usías, sin la guía del hombre de Dios, Zacarías, hubiera caído mucho antes. Dice la palabra que alcanzó a reinar 52 años, porque la presencia de Dios estaba con él.
Su corazón estaba en obediencia a Dios, su corazón estaba inclinado a Dios y su corazón persistía en hacer lo bueno delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Usías dejó de persistir, dejó de aferrarse a Dios, empezó a ver que era rico, empezó a ver que tenía poder, empezó a ver que lo que él decía los demás lo hacían. Empezó a alejarse de la presencia de Dios. La historia de Usías también se narra en el libro de las Crónicas. Y en un pedacito en el libro de las Crónicas dice que su corazón se enalteció para su ruina. No para la ruina del pueblo, para la ruina de él. Porque a una orden de Dios, él se rebeló. Y por su orgullo fue castigado, enfermado y apartado, tanto del pueblo como de sus seres queridos. Fíjense, hermanos, tan bonito que empezó la cosa con Usías y tan triste que terminó castigado, enfermo y apartado de los demás. Y tristemente, hermanos, olvidado. Olvidado porque, seamos sinceros, ¿quién se acuerda del rey Usías? ¿Quién lee la Biblia y dice, hoy voy a buscar sobre el rey Usías? O hoy el rey Usías que hizo tantas cosas como David. Fíjense, hermanos, si Salomón, no tuviéramos esa historia de Salomón cuando querían partir al niño en dos para darle a cada madre la mitad, ¿quién se acordaría de Salomón? Decimos los salmos de David, pero ahí están las eclesiastés de Salomón, ahí están los proverbios de Salomón. Pero Salomón al final de su vida también se inclinó hacia el mal y no siguió los caminos del Señor. Salomón fue prosperado, Usías fue prosperado, pero ambos no terminaron bien su relación con Dios. Y así es la vida de nosotros en Cristo, hermanos. Empezamos con todas las fuerzas, con todas las ganas, con todo el deseo, con ganas de compartir eso que le llaman el primer amor, que estamos enamorados de Cristo y queremos que todos sepan que estamos enamorados de Cristo. A pesar de que la vida en Cristo no es sencilla, no es fácil, lo decía el Señor hace 1 o 2 semanas, tenemos tribulaciones y cuando entramos a Cristo ahora las tribulaciones se hacen dobles porque ahora tenemos las carnales y las espirituales. Tenemos luchas carnales ahora y tenemos luchas espirituales. Tenemos batallas diarias y tenemos batallas espirituales. Pero el poder de Dios está ahí para fortalecernos. Porque la vida en Cristo no es una vida para todos, es una vida para los que persistimos. Persistimos, nos aferramos a pesar de que la familia se burle de nosotros. Nos aferramos a pesar de que la familia no crea lo que creemos nosotros. Nos aferramos a pesar de la oposición de los seres queridos. ¿A qué vas a la iglesia si regresas igual? A ver, ¿dónde están los cambios en ti? A ver, ¿dónde está la presencia de Dios? Persistimos a pesar de esos comentarios, de esa oposición que también tuvo el rey Usías. Y cuando le llegaban esos comentarios al rey Usías, él decía, Zacarías, fíjate que me están diciendo esto. Y Zacarías decía, déjame ver qué dice el Señor. Es la importancia de que nos reunamos con nuestros hermanos, que pidamos consejo con nuestros hermanos y pidamos consejo con nuestros líderes. A pesar de los rumores, de los señalamientos, de las palabras de desánimos, eres un chamaco, ¿cómo nos vas a gobernar? Imagínense un hombre de 50, 60 años que le diga, no, ahora este niño es tu rey y lo que él diga vas a hacer. Oiga, no van a estar de acuerdo. Usías persistió, obedeció y mientras anduvo en los caminos de Dios, la presencia de Dios estuvo con él. Lección para nosotros. Persistir para ser bendecido y prosperado y persistir para ser canal de bendición para los demás. Porque era el rey de muchos, era la guía de muchos. La misericordia de Dios le alcanzó al pueblo para que el rey fuera bendecido y ellos también por 50 años. Persistir nosotros en la palabra de Dios y en los caminos de Dios
¿Cuántos años de bendición le van a dar a nuestra familia, hermanos? ¿Cuántos? Muchos años, muchos años. Es por eso la importancia de persistir en los caminos de Dios. No es fácil, no es fácil, hermanos. Y yo quisiera que tomemos la lección del rey Usías como una lección para nosotros, que a pesar de las circunstancias no debemos de apartarnos y no debemos de dejar de persistir, no debemos de dejar de aferrarnos a nuestra fe, a nuestra creencia. Y hoy es un buen momento, hermanos, para recordar en qué hemos dejado de persistir, qué hemos dejado de hacer. Hemos dejado de orar, hemos estado dejando de ayunar, hemos estado dejando de alabar. Y en nuestro corazón preguntémonos ahorita, Señor, ¿en qué he dejado de persistir en ti? Señor, ¿en qué he dejado de aferrarme en ti? De leer tu palabra, de hacer obra, de mostrar mi fe, de amar al prójimo, de ser testimonio, de mostrar misericordia. He dejado de apartarme del mal, he persistido en eso, me he despojado de mi orgullo, me he despojado de mi mal genio, me he despojado de lo que no te agrada. ¿En qué, Señor, he dejado de persistir? Porque no quiero que me pase lo que le pasó al rey Usías, porque si la historia del rey Usías está ahí, hermanos, es para que aprendamos algo de esa historia. Dios, dice el versículo 7, ahí donde estábamos leyendo, Dios le dio ayuda contra los filisteos. Y Dios le dio ayuda contra los árabes y contra los amonitas. Y peleó y ganó y rompió muros y edificó ciudades. Pero dice ahí, Dios le dio la ayuda. No lo hizo porque él era muy acá. No, no porque él era muy inteligente, porque Dios les dio ayuda, hermanos. Y Dios es el que nos ayuda a pelear nuestras batallas, a obtener nuestras victorias, a quitarle al enemigo lo que nos había arrebatado, a reedificar, a que la gente nos vea y diga, no solamente se rescató él, sino que rescató a muchos. Si estamos al inicio de nuestra vida cristiana, hay que aferrarnos, hermanos. Si vamos como a la mitad, hay que aferrarnos. Y si estamos al final de nuestra carrera, hay que aferrarnos, seguir persistiendo en la palabra de Dios, seguir persistiendo en las enseñanzas de Cristo, seguir persistiendo en mostrar amor y misericordia al prójimo, seguir persistiendo en el espíritu de servicio. El castigo del rey Usías, viéndolo a la luz de su acto, fue una tontería, hermanos. Él tenía prohibido entrar al templo para ofrecerle de sus manos el humito del incienso que subía para la presencia de Dios. Y un día el servicio iniciaba, la hora de adorar al Señor ya estaba próxima, el sacerdote no llegaba y él dice, yo lo hago. Dice la palabra que su guía Zacarías ya se había muerto. Él tenía uno mayor que Zacarías. Ahora estaba Isaías con él. Imagínense que le hubiera pedido consejo a Isaías. Fíjate que ¿qué hago? No ha llegado el sacerdote y es la hora de abrir servicio para Dios. Zacarías, hablando con Dios, le hubiera dicho el consejo divino. Pues espérate, espérate. No pasa nada si nos tardamos unos minutitos, pero hazlo agradable a Dios. Él no pidió ya consejo, él ya era el poderoso Usías, ya tenía 50 años reinando, nadie le decía lo que tenía que hacer, ya no estaba Zacarías para guiarlo. Y dice, el incenso lo prendo yo, que al cabo nomás es ponerle el cerillito y hacerle así la mano. Y cuando él alza el incenso para adorar al Señor, el Señor lo hiere con la lepra. Dice la palabra que en el libro de Zacarías que
Cuando lo llegaron los sacerdotes, le dijeron, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y él dijo, a mí no me digan lo que tengo que hacer. Que por eso yo soy el rey, el bueno de la película, y yo soy lo que yo diga se hace. Y él lo hace, y todos se horrorizan al ver que inmediatamente el Señor lo llenó de lepra. Y de todas las enfermedades que podía afectar a esa población, la lepra era la que más temían. Y dice la palabra que en cuanto la lepra cayó a él, todos se alejaron de él, incluido su familia, y lo mandaron a un lugar aparte y pusieron a su hijo a reinar por él. Y un año él vivió apartado y en el olvido, hasta los días de hoy. Dice la palabra que murió y al año Isaías va a donde se adoraba al Señor y había sido clausurado por causa de la lepra. El trono donde él se sentaba, nadie se volvió a sentar por causa de contagiarse, nadie quería contagiarse, nadie se acercaba a limpiar. Quedó abandonado ese lugar en donde se adoraba al Señor. Y llega Zacarías y dice en Zacarías, en el libro de Zacarías, y en el primer año de la muerte del rey Usías, yo entré a ese lugar y vi en visión que Dios cubrió con su gloria el templo. Y era tanta la gloria que nada más se veían las borlas de su vestido cubriendo el trono, el altar. Y a partir de ese momento el pueblo volvió a adorar a Dios en ese lugar. Dios dijo, la desobediencia de Usías ha sido olvidada. Vuelvan entonces a ofrecerme servicios en este lugar. Nosotros como iglesia podemos fallar, hermanos. Nosotros como líderes podemos fallar. Pero el Señor nunca va a cerrar un lugar de su adoración. Va a quitar al líder, pero va a poner a otro para que le adore, para que le sirva. El, el rey Usías cometió ese error, hermanos. Dejó de hacer lo único bueno que él hacía, aferrarse a Dios. No debemos de dejar de hacer lo bueno que hacemos para Dios. Cada uno de nosotros tiene un talento útil para la obra de Dios. O muchos más, ¿verdad? Quizás tenemos más. No dejemos de usarlos, no dejemos de persistir, no dejemos de aferrarnos. Hoy estoy cansado, hoy no quiero orar, pero ¿cuántos días no he orado? He dejado de persistir. Hoy estoy cansado y no quiero ir a la iglesia, pero ¿cuántos días no he ido? Hoy estoy cansado, hoy no quiero alabar, hoy no quiero poner alabanzas, pero ¿cuántas semanas no he oído alabanzas? Hemos dejado de persistir en buscar de Dios. Y cuando dejemos de persistir en buscar de Dios, hermanos, cosas malas nos van a pasar. Si le pasaron a ese rey, si le pasaron a Salomón, nos van a pasar a nosotros. Ahora imagínense esos enemigos espirituales que tenemos viendo con alegría cómo dejamos de persistir. Cuando él persistió, nos arrebató esto. Pero mira, ya dejó de persistir. Podemos ir y quitárselo para atrás. Eso pasa en el mundo espiritual. Salvamos algo para nuestra vida eterna, dejamos de persistir y viene el enemigo y fácilmente nos los va a volver a quitar. Esa es la importancia de llevar una vida agradable a Dios todos los días, de un modo o de otro. Y ser sinceros con el Señor y decir, Señor, no lo hago hasta que tú no me digas si lo puedo hacer o no lo puedo hacer. No lo hago y no te desobedezco porque no quiero que haya consecuencias para mi familia, para mi reinado. Imagínense esa gente 50 años próspera y de pronto, ¡pum!, le aparta a Dios el rey. ¿Y ahora qué hacen? Muchas almas en muchas iglesias tienen los ojos puestos en los líderes y cuando el líder cae, ellos se desaniman y dicen, si él que estaba cerca de Dios cayó, pues imagínate yo. Pero fíjense que no era Usías el que estaba cerca de Dios, era Zacarías el que estaba cerca de Dios y el que aconsejaba a Usías. Y el Señor puso otro, a su hijo.
Y cuando falló Zacarías, puso otro guía, Isaías. Pero el rey ya estaba envanecido, el rey ya estaba soberbio. Y él decía, no ocupo de Zacarías para consejo. Digo, de Isaías para consejo. Cuando Isaías fue un profeta mucho más grande que Zacarías. ¿Cuántas lecciones nos da la vida de Usías, la vida de Salomón y la vida de muchos más que iniciaron con toda la fuerza su camino con Dios, pero que a mitad del camino dejaron de persistir, de aferrarse, de buscar de Dios? Se cansaron, se agobiaron, se fastidiaron, ya no le hallaban sentido, ya no le hallaban gracia, ya no le hallaban motivo. Se alejaron de Dios y como lo comentábamos hace unos servicios, gracias a Dios por ello, se fueron apartando de Dios. Y cuando uno se aparta de Dios, ¿qué pasa? Nuestro nombre se va borrando, como dice la palabra, como polvo. ¿De dónde? De ese librito en donde estamos, nuestro nombre escrito. Va a llegar un momento en que se va a abrir el libro y ay, aquí había un nombre, pero ya no está. Ah, el que se apartó de los caminos de Dios. Por eso cuando encuentren a alguien, hermanos, que diga, ay, ahorita ando alejado del Señor, no sigas alejado. Porque tú no lo sabes, pero espiritualmente tu nombre poco a poco se está siendo borrado. Y un día el Señor ya no lo va a encontrar. Ya no lo va a encontrar. El Señor todavía te tiene misericordia y el Señor te manda a avisar, vuelve a la casa del Padre porque aún estás a tiempo. Esa es la historia de Usías, hermanos. Una historia triste al final, próspera al principio, y que no seamos nosotros reflejos de él, que nuestra vida en Cristo sea próspera de principio a fin, desde la entrada hasta el final de nuestra vida terrenal, que la presencia de Dios esté con nosotros. Debemos de decirle al Señor, hoy sacúdeme un poco y hazme reconocer en qué he dejado de persistir. Porque en algo, hermanos, hemos dejado de persistir. Porque el Señor a mí me mostró en lo que he dejado de persistir. Y yo le he pedido, no me dejes a mí toda la piedra, muéstrale también a ellos en lo que han dejado de persistir en ti. Muéstrales, para que ellos también estén a tiempo de corregir y de volver completamente a tus caminos. Esa es la palabra del Señor para el día de hoy, hermanos. Le doy gracias a Él porque sigue hablando, porque primero me da a mí el jalón de orejas y luego me permite que les comparta con ustedes. Así que le doy gracias a Dios por su palabra. Ese es el mensaje de esta semana y que Dios me los bendiga abundantemente. Y le pido a la hermana que venga a orar por nosotros. Vamos a orar. Vamos a tener ese momento de intimidad con el Señor. No tanto es la posición del cuerpo, es la posición del corazón, ¿verdad? Lo que nos permite llegar a Dios. Bendito Dios en el nombre de Jesús. Padre Santo. Señor, cuánta enseñanza hay en esta palabra, Señor. Padre, revélanos. Revélanos en este momento, Señor, si nosotros estamos en algún momento como este hombre, Señor, que empezó bien, Señor. Empezó haciendo lo recto delante de tus ojos, Padre Santo, y luego se fue alejando, Señor. Padre, a lo mejor hay áreas en nuestras vidas, Señor, que no nos hemos dado cuenta, Padre Santo, que hemos dejado de agradarte, Padre bendito. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos, renuévanos, restáuranos, llámanos, muéstranos, Señor. Guíanos, Padre bendito, a que hagamos todo lo bueno y lo recto delante de tu corazón, Padre bendito Dios. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser, Señor, como ese hombre, Padre Santo, que siempre ha sido fiel hasta el final, Señor.
Permítenos que el día que lleguemos a tu presencia nos digas, ven acá, siervo fiel. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Padre, en el nombre de Jesús, nosotros tenemos la necesidad, Señor, no solamente de estar bien nosotros delante de ti, no solamente nosotros de seguir lo recto delante de ti, Padre Santo, sino que tenemos la obligación y la responsabilidad de hacerlo, Padre, para que venga nuestra familia a tus pies, Señor. Para que vengan nuestros seres queridos a tus pies, que vengan todo aquel que nos conozca a tus pies, Señor, que nosotros seamos testimonio, Padre bendito, no solamente por lo que hablamos, sino por lo que hacemos, Padre bendito, porque tu palabra dice que multitud de testigos tenemos alrededor de nosotros, Señor, viendo lo que hacemos, Padre Santo. A veces, Padre bendito, cerramos nuestros oídos al consejo sabio, Señor. A alguien que nos dice que no lo hagamos, Padre Santo. Nos previene, Señor. Aún tu palabra, Señor, nos dice no lo hagas, no vayas, no contestes, no hables, no escribas. Pero Padre, en el nombre de Jesús, perdónanos si a veces no te escuchamos. A veces no sabemos qué escuchar el consejo, Padre bendito. Y a veces creemos que nosotros sabemos todo, Padre Santo. Y a veces actuamos conforme a nuestra voluntad sin siquiera tomarte en cuenta, Padre bendito. Es por eso, Señor, que esa escritura es tan sabia que dice que tú vas delante de nosotros, Padre bello. Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos a ser pacientes, a reconocer nuestro lugar, que tú vas delante de nosotros siempre, Señor, porque tú vas a ir enderezando todo lo que esté torcido. Tú vas a ir abriendo todas las puertas, Señor. Tú vas a ir destruyendo todos los cerrojos, Padre bendito, porque a veces vamos nosotros, Señor, y nos topamos, Señor, con todo lo que no quieres tú que nosotros nos topemos, Señor. A veces vamos y abrimos puertas que no debemos de abrir, Señor. A veces vamos por caminos por los que no debemos de caminar, Señor. Y a veces actuamos de la manera que no debemos de actuar, Señor. Y lamentablemente, Señor, sufrimos las consecuencias, Padre bendito. Este hombre sufrió una consecuencia visible, Señor, porque la lepra se ve, Padre bendito. A veces nosotros también sufrimos las consecuencias de nuestras acciones, Señor, aunque no sean visibles, pero se nota en nuestro espíritu, Señor. Viene el desánimo, viene la tristeza, viene la depresión, viene la opresión, viene la ansiedad, Señor. Viene todo eso, Padre Santo, que ahora viene en esa forma a nuestras vidas, a nuestro espíritu, Señor. Pero hoy, Padre bendito, en el nombre de Jesús, reconociendo tu palabra, Señor, permítenos enderezar nuestro camino, Señor. Permítenos ser guiados por el sabio consejo de tu palabra, Señor, porque para eso nos la ha dejado, Señor. Permítanos tener la humildad, Señor, de buscar el consejo, de preguntar, de pedir ayuda cuando sea necesario, Señor. Permítenos tener la paciencia, Señor, porque a veces tenemos la fe, pero nos falta la paciencia, Señor. Permítenos tener el dominio propio, Señor. Permítenos tener esa paz, aunque venga todo, Señor, que mira que está alrededor de nosotros cayéndose, Padre bendito. Permítenos tener esa paz, Señor, para no actuar, Señor, conforme a nuestros impulsos, a nuestros deseos y a nuestras necesidades, Padre Santo. Permítenos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, que cada decisión, cada acción y cada obra que nosotros tengamos que hacer, Señor, estemos seguros que tu presencia va con nosotros, Señor. Estemos seguros que lo que vamos a hacer, vamos a hablar, Señor, sea conforme a tu bendita voluntad, Padre Santo. Perdónanos, Padre Santo, porque a veces creemos que estamos siendo guiados bajo tu presencia, bajo tu palabra, Señor. Pero a veces es solamente nuestro ego, Señor, nuestra pequeña independencia, Padre bendito, que a veces nos creemos que nosotros podemos hacer las cosas a nuestra manera, Señor, y a veces no te dejamos actuar a ti, Señor, y precisamente por eso estamos sufriendo las consecuencias, porque no te dejamos obrar a ti, Señor. Padre, perdónanos. Perdónanos porque sabemos, Señor, lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y tu palabra dice que todo aquel que sepa hacer lo bueno y no lo hace también es pecado, Señor. Por eso te pedimos perdón en esta tarde, Señor.
porque sabemos que hemos dejado áreas en nuestra vida, Señor. Hemos dejado de hacer cosas que hemos querido hacer, Padre Santo. Y perdónanos porque a veces estamos llenos de intenciones y de emociones, Señor. Intenciones tenemos muchas, emociones ni se diga, pensamientos para hacer cosas muchísimos. Pero Padre, en la obra, en la acción nos falla, Señor. Porque tu palabra dice que tenemos que mostrar nuestra fe a través de nuestras obras, Padre bendito. Ayúdanos a ser, Señor, como dice tu palabra, hacedores de la palabra y no solo oidores, porque tu palabra dice que es para que no nos engañemos nosotros mismos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hemos escuchado tu palabra, Señor. Hemos entendido el mensaje en esta mañana, Señor. Y te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que nos permitas ponerlo en práctica. Permítenos, Señor, tener el querer como el hacer, Padre bendito, nuestras vidas, Señor. De poder entender y depender, Señor, que una forma es cuando empezamos, pero lo que importa es cómo acabamos, Padre bendito. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te damos la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Si este contenido ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas con alguien que también necesite recibir de Dios. No olvides suscribirte y darle like. Dios te bendiga.